El universo de The Mimic entrelaza sus historias con conceptos y seres de la mitología japonesa, siendo muchos de sus personajes antagonistas inspirados en los yokai, por lo que este juego representa a la perfección elementos de la cultura japonesa, tanto en los seres mitológicos como en su concepción del infierno. El origen de Enzukai. Un dios sobrenatural que habitaba en Jigoku, el infierno, decidió crear 4 bestias que podría usar como herramientas: Kintoru, que encarnaba el control, Enzukai, los celos, Netamo, la rabia, y Yuma, el renacimiento. Las 4 bestias comenzaron a arrasar la tierra. Un samurái, llamado Kusunoki Masashige, visitó al dios maligno que reinaba en Jigoku. Este le concedió al samurái el poder de sellar a las 4 entidades. Durante 10 días las bestias lucharon por ser libres, y durante 10 noches Kusunoki luchó contra ellas. El samurái fue venciendo y sellando a las bestias una por una. Kintoru permaneció temporalmente sellada en un árbol de sakura. Netamo fue sellado en la jaula más resistente. Yuma terminó en las profundidades de la tierra, y Enzukai fue encerrado en el fondo del océano. Pero esto no impidió que Enzukai, la bestia de los celos, fuese adorado como una deidad por el culto Kiroibara. The Mimic, Libro de los Celos, capítulo 1. Isamu Tsuimi, un joven que trabajaba como detective, acudió a su oficina en una noche lluviosa, donde yacía el cuerpo de su hermano Senzai. Como parte de su trabajo, revisó el análisis de la autopsia. Isamu se lamentó por la pérdida de su hermano y quería desesperadamente saber qué le había sucedido en la isla de Aogashima, donde Senzai fue visto por última vez antes de su muerte. Isamu se dirigió en lancha hacia la isla. Durante el trayecto comenzó a sentir como algo no iba bien. Casi llegando a la isla, su barco de repente se apagó solo, y antes de que pudiese reaccionar, una criatura emergió de las aguas. Era el Umibozu. El Umibozu se inspira en un yokai con el mismo nombre. Se dice que estos espíritus del folclore japonés viven en el océano y hacen zozobrar los barcos con la intención de tirar al agua a los ocupantes. Se cree que son espíritus de sacerdotes budistas que fallecieron ahogados. Estos sacerdotes se transforman en Umibozu debido a la horrible naturaleza de sus muertes. La criatura levantó uno de sus brazos y golpeó el bote de Isamu, dejándolo inconsciente. Por un breve instante, Isamu recuperó débilmente la consciencia y vio cómo alguien lo arrastraba por el suelo, antes de perder nuevamente el conocimiento. Isamu se despertó en la habitación de una caseta tradicional japonesa. Este tipo de casa es conocida como minka. Agradecido por seguir con vida, comenzó a explorar la zona hasta encontrar una habitación destrozada y en mitad de la estancia un libro abierto sobre una mesa. Ese libro contaba la historia de 2 hermanas llamadas Rin y Mio, que vivieron en aquella casa. Rin Tsushima fue una mujer que vivía con su hermana pequeña llamada Mio. Eran huérfanas, vivían en la pobreza y pasaban hambre debido a la escasez de alimentos. Un día, Mio empezó a volver a casa más feliz que de costumbre. A medida que pasaban los días, Rin comenzó a dudar de su propia hermana y asumió que Mio se iba a comer a escondidas. Enloquecida por los celos, Rin satisfizo su hambre con su propia hermana. Poco después de consumirla, descubrió que su hermana había estado feliz porque ahorraba dinero para ambas. Inmediatamente, Rin sintió la culpabilidad del acto tan atroz que acababa de cometer. Como si de una maldición se tratase, la boca de Mio apareció en la parte posterior de la cabeza de Rin. Desde entonces, las 2 almas conviven en el mismo cuerpo, y Rin sufre un dolor terrible si no alimenta a Mio. Rin y Mio, en conjunto, se inspiran en la Futakuchi-onna. Este espíritu japonés se aparece como una mujer normal, pero en la parte posterior de su cráneo, enterrada bajo el cabello, hay una segunda boca hambrienta y llena de dientes. Este ser usa sus largos cabellos como tentáculos para alimentarse de manera compulsiva e insaciable. Tras leer el libro, Isamu encontró un escrito en la pared que indicaba la posibilidad de envenenar a Rin y a Mio intoxicando previamente ratas con agua del pozo. Para que Rin las consumiera, debía hacer sonar una campana que se encontraba en una de las estancias de la casa. Isamu buscó las ratas mientras intentaba evitar a Rin, que lo perseguía por los pasillos. Rin se comió las ratas. Cuando Isamu intentaba escapar, Rin se percató de que estaba siendo envenenada, y Mio, que parecía estar en letargo, despertó furiosa. Las hermanas persiguieron a Isamu, que afortunadamente logró salir al exterior de la casa, encontrándose con un pasillo lleno de cabezas. Cada una de aquellas horribles cabezas flotantes lo miraba fijamente mientras caminaba. Al final del pasillo le esperaba un extraño paraje, lleno de hongos que brillaban en la oscuridad y relámpagos que destelleaban en un abismo aparentemente interminable. Isamu comenzó a subir una larga escalera, iluminada por faroles de aceite. Al llegar a la cima, el suelo
tembló bajo sus pies y una criatura gigante con forma de serpiente se elevó desde las decrépitas aguas. Era Nagisa. Nagisa se inspira en la Nureona. Es una serpiente marina vampírica que ronda costas y ríos en busca de humanos para comer. La Nureona se alimenta, drenando la sangre de su víctima con su larga y serpentina lengua. Isamu se escondió entre la hierba tratando de evitar la mirada de aquella serpiente demoníaca, que tras su búsqueda fallida del intruso, volvió a sumergirse entre las aguas, dándole a Isamu el tiempo suficiente para cruzar un tronco cubierto de musgo. Cuando Isamu llegó al otro lado del tronco, la serpiente demoníaca, que notó sus pasos, volvió a emerger de las aguas, tratando de encontrarlo de nuevo. Isamu logró llegar a un puente mal construido, hecho de huesos, y llegó a una extraña cueva. Mientras caminaba, la criatura demoníaca comenzó a deslizarse tras él, persiguiéndolo a través de la cueva. Isamu corrió lo más rápido que pudo hasta llegar a una aldea misteriosa. La entrada del poblado estaba presidida por una gran y espeluznante estatua. Isamu, lleno de curiosidad y confusión, entró en una de las casas. Después de echar un vistazo en el interior de aquella morada y abrir la puerta para salir al exterior, le sorprendió una figura familiar. Aquel ser se desvaneció tan rápido como había aparecido. Isamu se encontraba en un estado de confusión. Ya no sabía si aquello que veía era real o simplemente una ilusión de su mente. Deambulando por la aldea, Isamu vio a alguien en la distancia, fuera de una de las mincas del poblado. Conforme se acercaba a aquel chico, notó que en su rostro solo había un ojo. El joven era un tofukozo. Los tofukozos son pequeños yokais que se parecen a los niños humanos, excepto por sus grandes cabezas y sus extremidades con garras. Llevan la vestimenta típica de los vendedores de tofu del periodo Edo. Suelen ser representados con 2 ojos, pero en algunas ilustraciones parecen tener solo uno. Suelen encontrarse en zonas urbanas muy cerca de las personas. Los tofukozo son yokais tímidos y débiles y no suelen ser agresivos con los humanos. El ser dijo que nunca antes había visto a alguien de la especie de Isamu, que aún confuso por aquel comentario, le preguntó al chico si sabía dónde podría encontrar un bote, y este le recomendó que buscase a un tal Keneo, que residía cerca del río. Isamu fue en su busca, y en la ladera de un río, bajo un árbol cuyas ramas estaban cubiertas de jirones de telas, encontró finalmente a Keneo. En la concepción del inframundo japonés, cuando alguien muere, va directamente a Tengoku, el cielo, si tuvo una vida excepcionalmente buena, o a Jigoku, el infierno, si durante su vida causó muchos males. Sin embargo, para la mayoría de las personas que han hecho tanto el bien como el mal en sus vidas, el alma viaja a Meido. Allí, las almas son juzgadas por los jueces de los muertos, y se decidirá a dónde irá esa alma. Meido es un lugar terrible, aunque no tan terrible como Jigoku, el infierno. Para entrar al inframundo, el alma primero encuentra y cruza el río Sanzu. A la orilla de este río están Datsueba y Keneo, una terrorífica pareja de onis ancianos que vigilan el puente y las orillas del río Sanzu. Todas las almas deben pasar por ellos antes de llegar a Meido para ser juzgadas. Al llegar al río Sanzu, las almas deben cruzar el río. Según cómo se comportaron durante su vida, pueden cruzar de una u otra manera. Aquellos que fueron buenos cruzan por el puente. Si fueron neutrales, atraviesan el río por la parte menos profunda. Y aquellos que cruzan nadando a través de la parte más profunda es porque no hubo bondad en sus vidas. Durante el funeral japonés se colocan 6 monedas antiguas en el ataúd para que el difunto lo use como peaje para ingresar al inframundo. Tras cruzar el río Sanzu, cada alma se encuentra con Datsueba, quien acepta el peaje y les quita la ropa a las almas. Datsueba le entrega la ropa a su compañero Keneo, quien la cuelga de un árbol junto a la orilla del río. La rama se dobla con el peso de la ropa mojada. Esto sirve para medir el peso del pecado que lleva cada alma y se utiliza como evidencia en las pruebas y juicios venideros. Keneo, tras no ver humanos en mucho tiempo, se sintió repugnado por el olor de Isamu y se preguntaba cómo un mocoso tan débil como ese había logrado escapar de la gran serpiente. Keneo ofreció a Isamu un trato, indicándole que robase el orbe de Seishin, que pertenecía al despiadado culto que todo lo observa, el culto Kiroibara. El orbe estaba custodiado por la bruja ciega. A cambio del orbe, Keneo prometió llevar a Isamu a un barco. Isamu comenzó a investigar las casas del poblado cercanas al río. En el interior de algunas de las mincas habían unas extrañas estatuas aladas sin cabeza. Una de estas extrañas figuras señaló un cuadro en la pared. Isamu, desconcertado, decidió seguir buscando en las otras casas. En una de ellas se encontró con Takane, una Rokurukubi. Durante el día, las Rokurukubi parecen ser mujeres comunes y corrientes.
Por la noche, sin embargo, sus cuerpos duermen mientras sus cuellos se estiran a longitudes increíbles. A diferencia de la mayoría de los yokai, que nacen como monstruos, las Rokurokubi son humanos transformados por una maldición resultante de algún mal o fechoría. En muchos casos, fueron sus maridos o padres los que realmente cometieron el pecado por el que ellas pagaron, ya que la maldición Rokurokubi solo afecta a las mujeres. Aquella espeluznante figura de mujer estaba cerca de un pergamino donde estaba escrito en kanjis una palabra que se podría traducir como culto o adoración. Isamu repasó la escritura con tinta, mientras la Rokurokubi alargaba el cuello a su alrededor. El ente se calmó cuando Isamu completó la escritura, y Takane volvió a un estado de reposo. Antes de salir de aquella aterradora estancia, Isamu se detuvo instintivamente a mirar otro de aquellos cuadros. Ya en el exterior, Isamu se encontró de frente con Shoshai. Este personaje ha sido confundido con el Akaname, un yokai con una larga lengua con la que lame la inmundicia de baños sucios y casas abandonadas. Pero Shoshai realmente se inspira en el Kurobozu. Este ser viste túnicas negras, tiene una lengua larga y apesta a pudredumbre. Tiene la capacidad de cambiar su altura rápidamente y puede correr a grandes velocidades. Los Kurobozu frecuentan áreas habitadas por humanos. Salen por la noche y se meten en las casas cuando todos están dormidos. Se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupan el aliento. También deslizan sus lenguas pútridas por el rostro de sus víctimas. Aquellos que son visitados repetidamente por el Kurobozu enferman gravemente. Durante su búsqueda, en una de las casas, tras abrir los armarios, se sobrecogió al ver cómo unos brazos surgían de la profundidad de la armariada intentando agarrarle. Con el corazón alterado, Isamu siguió con su búsqueda del orbe. En otra de las mincas se encontró el cadáver de un tofukozo sentado a la mesa, rodeado de sangre. Una vez más, uno de los ángeles estatua le señaló otro cuadro. Antes de llegar a la siguiente casa de la aldea, Isamu volvió a vislumbrar a Shoshai en la oscuridad. Al entrar en la minca, se encontró finalmente a la bruja ciega. La bruja ciega se inspira en la Ohaguro Betari, un inquietante yokai con vestido de novia que merodea cerca de templos y santuarios. Sus víctimas son jóvenes solteros que rara vez pueden resistirse a sus encantos. De espaldas parece una hermosa mujer, pero cuando se gira para revelar su rostro no contiene ningún rasgo, solo una enorme boca abierta, llena de dientes ennegrecidos. Isamu se sorprendió al ver que en esa casa se hallaban, entre otros cuadros, copias exactas de aquellos que había visto anteriormente en las casas colindantes. Todos los cuadros tenían delante una vela. Isamu fue encendiendo las velas de los cuadros que anteriormente vio en las casas del poblado. La bruja persiguió a Isamu mientras intentaba encontrar las 5 pinturas correctas. Isamu consiguió encender las velas y el orbe surgió de una extraña estatua desconocida para Isamu, pero muy conocida y adorada por aquel pueblo, perteneciente al culto Kiroibara. La estatua de la bestia de los celos. La estatua de Enzukai. Isamu tomó el orbe de la garra de la estatua de la bestia y consiguió salir con él antes de que la bruja ciega pudiese evitarlo. Isamu llevó el orbe a Keneo y este le indicó el camino hacia el barco. Isamu, durante el recorrido, se encontró con otro ente extraño, un Beto-Beto-san llamado Kodama. Su nombre hace referencia a los espíritus de los árboles. Los Kodama rara vez se ven, pero a menudo se escuchan. Estos seres son venerados como dioses de los árboles y protectores de los bosques. Este personaje es un Beto-Beto-san. Son espectros sin una forma concreta y solo son reconocibles por su sonido, beto-beto, el ruido que hacen sus zuecos de madera. Las personas que caminan solas por las calles de noche pueden encontrarse con estos yokai inofensivos, pero no obstante son perturbadores. Sincronizan su ritmo con el de los caminantes y los siguen, acercándose cada vez más a cada paso. Para las víctimas, esto puede resultar traumático. El inquietante sonido de los pasos les siguen a donde quiera que vayan, pero cuando se dan la vuelta, allí no hay nadie. Aquel ser llamado Kodama informó a Isamu que Keneo le había engañado y se burló de él por haber caído en su juego. Tras terminar la conversación, Isamu siguió su camino hacia el barco. Ante él se alzaba una puerta tori, mientras un gran ojo le vigilaba. Al acercarse a aquella embarcación, de las aguas surgió un umibozu que rápidamente volvió a sumergirse.
Isamu consiguió entrar en el barco. Notaba cómo le costaba respirar, seguramente por la falta de oxígeno en la estancia. Decidió bajar en el ascensor. Al abrirse las puertas, Isamu, desconfiado, miró a ambos lados. Y de repente, un sonido gutural le hizo volver a meterse en el ascensor, librándose por poco de un ser que se le abalanzaba encima. Era Kyoji. Kyoji se inspira en el Tenome, un temible yokai que no tiene ojos en su rostro, los tiene en las palmas de las manos. Por la noche, vagan en búsqueda de humanos, esperan hasta que su presa esté muy cerca antes de atacar. Los Tenome pueden correr muy rápido y aunque su visión no es particularmente fuerte, tienen un poderoso sentido del olfato que les ayuda a seguir a sus víctimas en la oscuridad. Isamu recorrió las estancias de la planta baja del barco, encendiendo las velas que encontraba, mientras intentaba no ser atrapado por Kyoji. Al notar nuevamente la presencia de este ser, decidió esconderse bajo las mesas. Bajo una de ellas encontró un tanque de oxígeno que utilizó para no asfixiarse. Isamu entró de nuevo en el ascensor para acceder a la planta superior a la que estaba. Al salir frente a él, encontró una botella de oxígeno. Mientras la utilizaba para reponerse, surgió del pasillo un monstruo viscoso, con todo su ser repleto de ojos. Era el Hyakume. El nombre de este yokai es traducido como 100 ojos, ya que los Hyakume están cubiertos de pies a cabeza con innumerables ojos. Durante el día, el cielo es demasiado brillante para sus ojos sensibles. No son particularmente violentos y dependen de su tamaño y apariencia temible para ahuyentar a los humanos. Isamu evitó con éxito al Hyakume y volvió rápidamente a entrar en el ascensor, accediendo a una planta superior. Aquella era la sala más elegante, pero estaba custodiada por Kishin. Este ser no es un yokai como tal, su nombre significa dios demonio o dios feroz. Supuestamente son seres que ingieren una cantidad importante de almas humanas. Kishin comparte nombre y apariencia con el dios demonio de su líder. Isamu decidió tratar de escapar por un respiradero, pero antes de llegar, Kyoji, con una voz sobrenatural, afirmó que le llevaría a ese lugar. Sin dudarlo, Isamu saltó dentro del respiradero, mientras Kyoji lo perseguía muy de cerca. Isamu cayó por una de las rejillas de ventilación, alejándose de Kyoji. O eso pensaba, ya que mientras se sentía aliviado por haber dado esquinazo a aquel ser, Kyoji reapareció inesperadamente y se abalanzó sobre él. Isamu volvió en sí, despertando en una cueva azul, llena de corales, medusas y umibozus que le observaban continuamente. Isamu siguió el camino que conducía a una cueva más pequeña. Al entrar, se encontró cara a cara con la bestia de los celos que seguía encadenada a su sello. Era Enzukai. Oye, ¿quieres más? Pues no te pierdas el video que el algoritmo ha seleccionado para ti.